Buen día mi gente linda, qué bueno poder empezar esta semana junto a ustedes a través de la Radio Pichincha 95.3 FM, 94.5 en el noroccidente de la provincia. Son las 9:04, digamos que estamos a tiempo empezando nuestro programa. Alexis despidió en todo caso puntual, hay que reconocérselo. Denise Herrera, la Guarmizuquita está con nosotros esta mañana también para compartir las noticias de Quito, de Pichincha, del país, bueno, muchos temas que generan polémica también. Qué bueno que el Alexis también estaba abordando este tema de la marcha del orgullo que se va a desarrollar este día miércoles en Guayaquil, bueno, el día 1 de julio también acá en Quito, que se va a celebrar más bien el Día del Orgullo, las marchas son el fin de semana, ¿no? Entonces, son temas que realmente pues caldean un poquito los ánimos. Yo todavía no entiendo claramente por qué a la gente le cuesta tanto desprenderse de sus prejuicios, de esas cosas con las que fueron criados y que lo que hacen es mal, porque no es algo para bien, que quieras sentirte superior a otra persona, que no seas capaz de ponerle en igualdad de condiciones a otra persona, eso realmente no lo entiendo, pero bueno, así estamos, así las cosas, como dicen. Buen día, mi Sofi, buen día a todas las guarmis que nos escuchan por Radio Pichincha, qué lindo es estar en esta cabina, y bueno, siempre las diversidades sexuales y las discusiones que engloba lo que son los derechos de las diversidades sexuales y otros sectores minoritarios, particularmente en el Ecuador, aún despiertan, ¿no?, estos prejuicios. Yo la verdad que sí me quedo un poco sorprendida con estos hechos que te dejan un sinsabor desde la alcaldía de Guayaquil, la verdad que hay que decirlo, porque tener que entrar nuevamente en estas discusiones si se debe o no dar el espacio para celebrar y conmemorar derechos de un sector que históricamente ya lo viene haciendo, pues evidentemente es tener un desconocimiento de lo que viven diariamente. Aún, por ejemplo, no se puede hablar de una igualdad directamente relacionada con las diversidades sexuales, no se puede hablar de un acceso directo a trabajo, a salud, a derechos fundamentales, ¿no?, donde además también está la comunidad transexual del país, que incluso no tienen ni los privilegios que tiene el sector también gay de nuestro país. Así que bueno, hay varias cosas que analizar. Que a mí sí me enorgullece, y que también lo escuchaba Alexis, es decir que, por ejemplo, unas autoridades locales, como son ahora la alcaldía, el municipio de Quito, incluso ya tiene el cronograma establecido, y eso habla también de una gestión interesada por escuchar a la juventud, a las diversidades, y ojalá esto se pueda replicar en territorio nacional, ¿no? Vamos a abordarlo más adelante, vamos a revisar también un comunicado que se ha emitido desde Silueta X y que hace una alerta que, bueno, ya la decía Diana hace un momento, pero que hay que revisarla más a profundidad y ver lo que somos capaces de decir. Yo no entiendo cómo la gente dice un montón de barbaridades en redes sociales y luego salen campantes y se van a misa, pero bueno, en todo caso, allá ustedes, como dicen, ¿no? Y se ponen agua bendita. Sí, eso es como raro, pero bueno, 9:07. ¿Qué les contamos en materia de movilidad? La Secretaría de Movilidad junto a la Empresa de Obras Públicas de Quito, la MT, informan que se priorizarán los trabajos viales en la avenida Colón y Ventimilla, se reprogramarán los trabajos en la avenida Patria con el fin de minimizar el impacto en la movilidad en la Mariscal. Hay un interés también porque se pueda reactivar la productividad en la zona de la Mariscal. Este es el comunicado, el que ven en su pantalla, y dicen que la ejecución de obras viales se implementará siempre considerando el análisis de la movilidad y la dinámica comercial de cada sector. Se informará oportunamente de la repavimentación de la avenida Patria en este tramo precisamente comprendido entre el puente del Guambra y la avenida 6 de diciembre. Bueno, habrá que pedir más detalles, ya hemos solicitado una entrevista a la Secretaría de Movilidad para poder abordar este tema con mayor profundidad en los próximos días. También más temprano, amigos, hubo un siniestro de tránsito en la avenida Mariscal Sucre y Universitaria. A esta hora las autoridades confirmaron que ya se habilitaron los 2 carriles sobre la avenida Mariscal Sucre, esto es en sentido norte-sur, así que bueno, a tomar atención, ¿no? La Mariscal Sucre siempre tiene... Sí, la verdad es que también es un llamado, ¿no? A que tengamos mucha más precaución a la hora de conducir. También es cierto que hay gente que viene tranquila, respetando las normas de seguridad, y por ahí le aparece un loco o loca conduciendo y puede causarle incluso hasta la muerte, ¿no? Entonces, esto es una responsabilidad de todos y todas, hay que generar conciencia vial. No se olvide también que la avenida de los Conquistadores está cerrada entre la calle Juan Leumera y avenida Simón Bolívar, esto por la afectación que
sufrió el pasado fin de semana, 17 de junio, no se sabe hasta cuándo, pero hay controles de tránsito porque hay personas que no revisan las redes sociales, que no se enteran, bien lo decían en un análisis que hacían también en Punto Noticias, mucha gente no ve noticias, se entera solamente de lo puntual, de lo que le parece útil, y bueno, si esto le parece útil, acá en las Warmis le estamos contando. Así es, y bueno, yo creo que es una buena estrategia a veces como para descansar la mente, pero el tránsito sí merece esta atención, ¿no? El fin de semana incluso circuló la imagen de un vehículo con las placas PDP, 1753 en la Mariana de Jesús y 10 de agosto. Este vehículo invadió la ciclovía, no es el único ni será el último lastimosamente, y por escasos metros casi embiste a dos ciclistas, era la mamá y una hija, ¿no? Estos siniestros de tránsito correspondientes a ciclistas representan el 2,14%. La velocidad es uno de los factores predominantes y evidentemente la ignorancia, y hasta junio del año actual se han registrado 17 siniestros con ciclistas involucrados y una persona incluso que ha fallecido, ¿no? La MT ha dicho que se realizan campañas integrales que inician desde los más pequeños en las escuelas para mejorar la convivencia vial, y el objeto es la conciencia, ¿no? Concientizar a los biciusuarios sobre los derechos y las responsabilidades. E incluso en algunos videos es difícil, ¿no? Si estás en la ciclovía, si tú estás en tu bici, grabarlos es complicado. La semana anterior también se viralizó, debo decir, a un motociclista movilizándose por toda la ciclovía, pero feliz y orgulloso de que evadía el tránsito, ¿no? Tiene dos ruedas, puede ir por ahí. No es así, señores, eso es invadir la ciclovía porque ustedes son motorizados, pero también mucha conciencia quienes manejan una bicicleta, ¿no? Porque algunos vecinos reclamaban aquí mismo en el sector de la Floresta que pues a veces los ciclistas van en contravía, y esto también no se debe hacer porque esto pone en riesgo sus vidas, y los motorizados que también, como no tienen placas en sus vehículos, esas como no son como motos que no aplican ya como motocicletas, ¿no? Pero tienen motor, ¿no? Y no tienen placas ni nada, y pues también un poco altaneros les dicen, no, yo no tengo por qué seguir las normas de tránsito. No es evidentemente así. Sí. No es así. Todos y todas debemos seguir las normas de tránsito, pues para poder pacificar también las vías y que lleguemos a casa con vida, que básicamente eso es lo que queremos, ¿no? Poder aprovechar la ciudad, poder fluir a través de las distintas calles y avenidas de la ciudad. Bueno, eso en materia de tránsito, nada más para empezar el día de hoy calentando motores. Pero vamos a temas duros, temas fuertes que realmente nos muestran que el Ecuador no vive ninguna luna de miel, que las cosas no están bien, y en muchos ámbitos, ¿no? Hemos visto titulares realmente dolorosos, matanzas el fin de semana, en la costa ecuatoriana especialmente, las alertas que hacen países como Estados Unidos, en la Unión Europea también, que dicen, bueno, no vayan a Ecuador, pero si van tengan muchísimo cuidado, y esto duele, es muy doloroso porque además contradice totalmente ese falso mundo, esa burbuja, ese metaverso en el que viven pues las autoridades también de nuestro país, que se atreven a decir que en Ecuador estamos viviendo una luna de miel. Hoy día nada más en el sector de la Jipijapa me contaba mi querida compañera Gaby que ingresaron a su vivienda 4 personas. ¿A la vivienda de Gaby? Sí. Y esto está pasando, o sea, ingresan a robar, gracias a Dios, bueno, hubo una alerta temprana y de alguna forma se espantaron y salieron, pero al revisar las cámaras viste que invadieron tu vivienda, tu propiedad. Ellos, o sea, estaban ahí en la casa. Sí, bueno, algunos detalles ahí se me pierden, pero el hecho es que pues existe en este momento una sensación, un miedo constante, porque la realidad es que en materia de seguridad no estamos bien, no estamos viviendo ninguna luna de miel. Imagínate, porque uno dice, me voy a vivir en un edificio porque considero que el edificio es más seguro, ¿no? Que una casa. Ahora no tienes garantía de nada. Ingresan a los edificios sin ningún problema. Ahí un episodio que realmente es muy fuerte, muy doloroso, tener que enfrentar que alguien invada tu casa. Quienes nos han robado la casa, pues sabemos de
lo que hablamos, luego vives con miedo, no duermes bien porque tienes la sensación de que van a ingresar a tu casa en cualquier momento. Y a esto, Denny, se suma el tema de la violencia de género también, las muertes violentas en las que están involucradas las mujeres. Ahí la viceprefecta de Imbabura, Paulina Bercutere, ha hecho una alerta gravísima. Esto es en Imbabura, ¿no? Lamentablemente, y como se conoce en diversas poblaciones, se conmemoró el Inti Raymi este fin de semana y da cuenta cómo la violencia atraviesa todas las realidades de nuestro país. Esto era lo que publicaba Paulina. El femicidio ensombrece la celebración de nuestro Inti Raymi esta madrugada en la comunidad quichua. Una madre fue asesinada por defender a su niña, a su hija adolescente, de violencia sexual. La verdad que es aterrador también tener que leer esto y contarles, amigos, es la terrible realidad que obliga a declarar a Imbabura en alerta permanente ya en todo territorio nacional, ¿no? Además, decía la viceprefecta, imperativo accionar para trabajar en la prevención y la construcción de información desagregada por etnia, por parroquia, por comunidad. Los últimos femicidios han sido de mujeres quichuas y esta realidad sigue siendo invisibilizada por los estados y además de un sistema de justicia, ¿no? Es uno de los temas cruciales de las discusiones cuando se habla de violencia. Paulina también compartió otro detalle que es más doloroso, y es que la víctima venía años denunciando acoso para su hija. Hubo ya una boleta de auxilio, hubo también un proceso de justicia indígena en la comunidad, pero nada de eso las protegió lastimosamente. Así que demandan repensar el modelo, trabajar en la prevención y también el acceso a la justicia, ¿no? Ya diferentes sectores que viven ya una situación de vulnerabilidad, que ni siquiera tienen el acceso para poder denunciar, ni tienen el privilegio de la información. Así que se dio esta denuncia y por eso además el viernes se resaltó el indolente que es del sistema en casos como el de Ana Paula. También hablamos el viernes de las Guarmis sobre lo que pasa a Sibel Martínez, también Elizabeth Otavalo, el caso de Danieli y un sinfín de casos que siguen estremeciendo al Ecuador, pero algo que a mí me llama bastante la atención también y que evidentemente hay algunas mujeres indígenas y feministas que están tratando de alzar la voz también dentro de la cosmovisión indígena, las violencias que se ejercen, ¿no? La violencia no tiene segmentos, atraviesa e interpela a todos y todas lastimosamente, y la verdad Sí, por eso decimos que es tan importante que cuando una mujer, una víctima de violencia, quitémosle la palabra mujer, cuando una víctima de violencia denuncia, sea protegida, que el Estado realmente garantice esa protección. Lo decíamos con Denny, resaltábamos el viernes lo indolente que es este sistema en casos como el de Ana Paula, hija de Sibel Martínez, pues a pesar de que ella ha puesto su denuncia, varias denuncias durante más de 1 año y medio, el sistema no la ha protegido, su agresor se ha burlado de ella en la cara, o lo que le ha pasado también a Verónica Ibarra, ¿no? Que después de exponerse y denunciar a su agresor, un funcionario de la Embajada de Ecuador en Panamá, no ha conseguido más que comunicados, pero ayuda práctica por parte del gobierno de Ecuador en Panamá, absolutamente nada, no lo toman en serio. Por eso es que se insiste muchísimo en decir que el Estado también es responsable de los femicidios y se busca pues cambiar a la figura de feminicidio, porque el Estado ignora las advertencias que hacen las mujeres cuando les dicen me siento en riesgo. Le pasó a Karen Bravo en Puerto Carbo, que denunció a su agresor y días después, en menos de un mes, la mataron. Realmente esto también hace que el Estado sea responsable, porque se le ríe en la cara a las víctimas, al igual que también la sociedad, ¿no? Se ven muchos comentarios muy, muy crueles, aún incluso cuando esta violencia ha terminado con la vida de una mujer, como en el caso de María Belén Bernal. Así es que hay noticias, sí, y hay noticias también que relaciona el caso de Verónica, y fue que, ya ex embajador, ¿será? Fernando Flores, que evidentemente no le importó porque no hay otra descripción de lo que hizo ese embajador en Panamá, y además que encubrió, ¿no?, a Enrique Gómez, el agresor de Verónica, que incluso seguiría en funciones, ¿no? Fernando Flores, diplomático que no conoce mucho, evidentemente, de la diplomacia, sin carrera diplomática, pues ha sido despedido como embajador de Ecuador en Panamá. Esto se conoció durante el fin de semana, y aquí vemos la urgencia también de replantearnos qué tipo de autoridades están ejerciendo en los cargos de poder. Digo a los hombres, ya la violencia es algo que se conoce a nivel nacional,
Pero ¿qué nos deja este caso, Sofi? Vimos una Cancillería también bastante fría sobre la violencia y sobre lo que involucra a tener diplomáticos envueltos en denuncias de violencia. Es algo gravísimo. Lenta, totalmente. O sea, decirle a una mujer que despidieron a su agresor y después que resulta que le dieron un placito de 18 días más para que se vaya con el sueldo completo, pues realmente es muy doloroso, ¿no? Fernando Flores, diplomático que no conoce mucho de diplomacia y sin carrera diplomática, obviamente, pues fue despedido como embajador de Ecuador en Panamá. Resulta que hace unos días el embajador quien dijo que delegados de Estados Unidos se reunieron con representantes de Panamá, Colombia y Costa Rica para acordar una política migratoria que incluye el cierre de la selva del Darién. Esto fue lo que dijo, ¿no? Entonces las autoridades panameñas corrigieron al diario que publicó esta noticia, el diario Expreso, que sobre imposible, no se puede impedir el paso en más de 260 kilómetros de selva. Eso no se lo ha considerado ni se hará, ha respondido Samira Gonzaine, la directora de Migración de Panamá, a las declaraciones del ex embajador ecuatoriano en Panamá, Fernando Flores. Está usted loco, básicamente le han dicho. ¿Qué se fumó? Esa es la de la mala, seguramente, porque sí, para reflexionar algo tan distante de la realidad y además de la ignorancia de conocer cómo se debe operar en temas diplomáticos, pero además que viene de una convulsión social que es la migración, que es no es básicamente es plantearnos la época de Trump y decir cerremos todo para que no vengan más la gente que nos molesta, básicamente. No, y además, bueno, al único embajador que se le permite decir cualquier cosa y nadie se pregunta por qué lo ha dicho son los embajadores de Estados Unidos en cualquier país, ¿no? Exacto. Pero este señor, como que, voy a decir una expresión medio fuerte, orinó en tiesto. Pensé que iba a ser una palabra más. Sí, bueno, pero sí. se le fue al lado, la verdad es que no le atinó y se metió en tremendo problema, ¿no? Pero lo triste es que lo voten por esto y no por la forma en la que ha actuado con el caso de Verónica Ibarra, que realmente es sumamente grave y que da cuenta de cómo se utiliza el poder de la diplomacia para mantener a una mujer atrapada en un país ajeno y no permitirle herramientas eficaces de defensa cuando ella está en este momento en una situación de vulnerabilidad al estar con un bebé de 1 mes en sus brazos. Qué locura. La verdad que ojalá que sí sea un caso que deje un precedente, evidentemente para ver qué tipo de personas se manda también a trabajar en el exterior a nombre y a título del gobierno ecuatoriano, ¿no? Así que bueno, la atención y el abrazo solidario siempre a Verónica, porque escucharla el viernes también fue muy desgarrador, porque además de que tienes que atender todo lo que te pasa, tienes que preocuparte por tú mismo darle el seguimiento al caso, porque si no, no ocurría nada, ¿no? Sí. Otro caso que no lo puse en la pauta, pero que sí creo que es importante que lo resaltemos, es en nuestro país, entre todas esas cosas que están pasando, todavía no se sabe nada, por ejemplo, de la señora que fue secuestrada en Santo Domingo. El fin de semana también ocurrió un caso de un empresario italiano que tenía un restaurante en La Garzota, un negocio, y también Rolando González continúa desaparecido. Ya a día de hoy creo que son más de 2 semanas que nadie da respuesta, absolutamente ninguna respuesta. Pues el último lugar conocido es Puerto López, provincia de Manabí, y realmente están desesperados sus familiares, sus amigos, sin saber qué hacer, sin saber a quién pedirle una respuesta, y pues no podemos más que sumarnos a esta exigencia también de que se realicen las diligencias del caso, que se informe a la familia, a los conocidos, a las personas que en este momento están llorando la ausencia de Rolando González, sobre qué se está haciendo para encontrarlo con vida, por supuesto. Está desaparecido desde el 11 de junio del 2023, esto fue en Manabí, en Puerto López, en el malecón de Puerto López, y lo desgarrador de esto también es el video que él publica antes de su desaparición, que es denunciar que 2 personas en una moto lo estaban persiguiendo y con armas, ¿no? Y además que también esto abre como las discusiones sobre la persona, si es de nacionalidad o qué tipo de nacionalidad tiene, que digo, ni siquiera deberíamos discutirnos si las personas que visitan nuestro país merecen los mismos derechos, ¿no? Es evidentemente
Claro que sí, Sí, ¿no? sí, y esas preguntas a veces absurdas y esos cuestionamientos siempre a las víctimas. 9:24. Denny estuvo la semana pasada, fue al Pululagua, ¿no? Para reseñar la situación de los moradores de un sector que no tiene agua, deben comprar tanqueros para poder cocinar, asearse, etcétera. Una situación muy, muy compleja. Sí, visitamos este sector del Pululagua, donde hay un grupo de vecinos que denuncia ya hace varios años no acceso al agua, si bien es un lugar turístico y que eventualmente se vuelve también muy atractivo para los ciudadanos, aún tienen algunos problemas. Así que bueno, recorrimos un poquito este sector con el vecino que nos hizo un recorrido y bueno, nos explicó un poquito qué necesita. Rodeados de pura naturaleza y uno de los lugares turísticos más hermosos también de nuestra capital, estamos en la montaña del Pululagua. ¿Quién no ha conocido este hermoso territorio? Sin embargo, lo que nos convoca hoy es algunas preocupaciones de los vecinos, particularmente de Caspigací Alto. Esto es porque el agua no llega a todos los sectores y genera bastantes incertidumbres de cómo vivir el día a día, evidentemente cuando te falta un recurso vital como es el agua, como se lo conoce además. Así que bueno, nos acompaña uno de los moradores. Su nombre, por favor. Arturo Delgado, para servirle. Señor Arturo, nosotros estamos ahora en uno de los caminos de tierra que lleva también a uno de los hoteles conocidos acá del Pululagua, que tampoco cuenta con agua, precisamente. Y hasta aquí hemos podido llegar. Queríamos tener la intención de mostrar las mallas, que podría ser una solución, evidentemente, para que llegue el agua. Usted podrá contextualizarnos un poquito más. Hay ya una obra que podría beneficiar a toda la comunidad, pero no ocurre esto. ¿Por qué? El problema es que la infraestructura está realizada en un 90%. Lo que se necesita en este momento es instalar las mallas. Hay un pequeño obstáculo que no conocemos si donde están instaladas las mallas es estatal, es de municipio o son dueños particulares, ¿no? Entonces se ha hablado con una señora que aparentemente dice que es la dueña, pero aquí alrededor de las mallas hay nos han indicado que hay unos 2 kilómetros alrededor del sector de las mallas como zona protegida. Entonces entiendo que si la señora ya se dio algún rato, eso debe estar a cargo del medio ambiente, del de aguas, y quisiéramos saber para poder nosotros poner las mallas, porque el resto de altura, por ejemplo, cisternas, tuberías, todo es instalado y realizado por la comunidad. Antes funcionaba porque la parte baja no tenían agua. Sí. Ahora les dieron agua, el agua potable, les dieron el agua, pero la cota no sube hasta acá. Entonces esa es la razón por la que no nos dieron a nosotros. Esperamos a ver cómo se podemos solucionar este problema, porque toda la infraestructura, mangueras, las protectores donde van a estar instaladas las mallas y los canales existen. Bueno, lo que se ha deteriorado prácticamente son los canales y las mallas. Pero ya hay una obra, ya hay una reserva que puede sí, beneficiar a estas casas que no tienen acceso directo al agua. Hay una cisterna. Sí, la cisterna y las tuberías, todo está hecho. Necesitamos limpiar, habilitar, hacer el ¿Ustedes han hecho contacto con alguna autoridad, por ejemplo, del municipio, de las localidades? Entendemos que también hay trabajos que hacen las autoridades locales. ¿Qué respuesta les han podido dar? Aquí la autoridad local es el presidente de la Junta Parroquial de Calacali. Es imposible hablar. No hay con quien hablar, no hay quien atienda. Ahora lo menos que no hay el representante porque las elecciones se acuerda que fueron anuladas aquí, porque todo anularon. Sí. Entonces, al municipio se han mandado oficios, pero no nos han contestado. Al de La Delicia, no nos han contestado. Bueno, la administración zona de La Delicia aún está por definir cuál será precisamente la autoridad que responda a estos problemas, porque precisamente hemos seguido con algunos de otras situaciones que han podido contarnos los vecinos. Mientras tanto, ¿cómo vive
¿Cómo están sorteando esta situación? Nosotros cobramos por tanqueros, nos venden a $50 cada tanquero. El tanquero apenas nos dura 15 días, 3 semanas, porque también como estamos en el sector del campo, también sembramos. Entonces necesita agua, se necesita para los servicios básicos y para la alimentación. Es decir, ¿Cuánto gasta más o menos en agua usted? nosotros gastamos unos $50, unos $60 mensuales. ¿Y le alcanza? Digo, con sus A ingresos. veces se nos termina antes, ahora que estamos sin trabajo no nos alcanza. Estamos tratando de ver por dónde conseguir porque la situación económica es bastante difícil. ¿Qué mensaje le dejaría entonces a las autoridades? Que por favor nos visiten porque este sector es bien olvidado. Aquí nunca viene nadie, todos van hasta el hotel, pero de aquí para más al norte no vienen. O sea, nosotros estamos dispuestos a que si alguna autoridad quiere contactarse, pues que se contacte conmigo, yo podría ayudarles para que se ubiquen y para que sepan a dónde llegar. Porque el mirador el cráter en sí está adentro, ¿no? Sí. Nosotros estamos en la parte alta y el mirador está todavía más abajo, nosotros estamos con la malla, está todavía muy arriba, está al filo de la loma. No es difícil subir. Muchísimas gracias, mi señor. Le quiero agradecer porque además este vecino nos visitó precisamente en la radio y es indiscutiblemente muy útil para nosotras las Guarmis poder contar este tipo de historias porque precisamente son las voces de los sectores que tratan de ser a veces ignorados. Así que bueno, hay un llamado central a las autoridades locales de este sector, muy aledaño al Pululagua, donde el problema del agua es algo que les afecta diariamente. Hay que ponernos en los zapatos de las otras personas para entender que todavía hay sectores en la capital, lastimosamente, que no cuentan con todos los recursos necesarios para vivir dignamente. Ya de regreso, queridos amigos y amigas, gracias a quienes nos llaman, quienes comparten con nosotros en esta mañana. Bueno, decir que nos preocupa muchísimo lo que nos dicen, lo que nos cuentan. Recibimos una llamada que nos hace preguntarnos qué está pasando con las personas damnificadas de Esmeraldas, que están en albergues a donde el gobierno no se ha asomado a preguntar cómo están, que no tienen ni agua para poder lavar la ropita de los guaguas, para poder alimentarse, para poder asearse, incrementando esto condiciones de inseguridad para ellos y para ellas. Así es que pues esperaremos poder contactarnos con personas que ahora mismo están en Esmeraldas sufriendo esta situación y hacer el cuestionamiento muy fuerte, eso sí, al gobierno nacional. Además, Sofía, algo importantísimo que pasa en los albergues es que hay personas no solo afectadas, sino damnificadas. No tienen a dónde ir, no hay una hoja de ruta que tengan claro qué personas o cuáles son las personas que van a recibir el supuesto bono que iba a dar el gobierno para que alquilen en las casas. Incluso en el momento que yo estaba, se preguntaban de qué manera iban a alquilar, si tenían que cuidar sus cosas, si tenían que estar con sus familias, si tenían que estar recuperando, evidentemente por las condiciones también difíciles. Así que bueno, hay varias cosas que poner atención y además que todavía no está claro qué va a pasar en un par de días, a dónde van a ir esas personas, cuánto tiempo se pueden quedar ahí. Son escuelas las que están ocupando y en un momento van a tener, por supuesto, que salir de ahí para que los chicos y chicas retornen a clases, ¿no? Y un solo tema también crucial, cuando donen hay niños y hay niñas que están también menstruando y los kits de menstruación es un tema fundamental allí, aparte del agua y de todo, pero de la menstruación es algo que no se habla y que las personas tan solidarias donan lo que pueden evidentemente, pero si ustedes será una necesidad tan fuerte, sí, que también mira lo que pasó en Machala también cuando hicimos la campaña aquí, pudimos enviar toallas sanitarias que realmente ayudaban muchísimo para esta situación tan compleja que se da cuando has perdido absolutamente todo. Mi Dani, vamos a revisar también otro tema que le hemos dado seguimiento a la situación de los pacientes con inmunodeficiencias que no tienen seguridad de que los medicamentos aprobados por el ARCSA tengan la calidad y la eficiencia que ellos requieren. Vamos a escuchar. Estamos sumamente preocupados porque desde el mes de enero se empezó a hacer énfasis en el tema de medicamentos, sobre todo en la calidad, en la eficacia que deben llevar medicamentos como el que nosotros recibimos, en este caso la inmunoglobulina humana.
Vamos a hacer un poquito un resumen de lo que representa una inmunodeficiencia primaria, que es un trastorno genético del sistema inmune. Es decir, que nosotros no producimos anticuerpos que nos defiendan ante cualquier agente infeccioso, por lo que requerimos de un medicamento biológico de por vida llamado inmunoglobulina humana, que es, prácticamente son anticuerpos de personas sanas que nos permiten llevar calidad de vida. Como les expliqué, este medicamento es un medicamento que requerimos de por vida cada mes para poder llevar esa calidad de vida que buscamos. Sin embargo, justamente está ingresando un medicamento, una inmunoglobulina de Biofarma, llamada Bioven al 10%, que como una de las actividades de Fundación PIDE es realizar farmacovigilancia y verificar que los medicamentos que ingresan al país para la inmunodeficiencia primaria y enfermedades autoinmunes sean medicamentos que cumplan las normas que dice el Código Orgánico de Salud, de calidad, con eficacia y seguridad. Sin embargo, este medicamento no presenta estos importantes requerimientos, ya que no tiene registro EMA y FDA, que son entidades de cuarto nivel que avalan la recepción de un medicamento como este. También es importantísimo que el ARSA, al enviar un registro sanitario o al aprobar un registro sanitario de este nivel, deben mantener el régimen de toda la documentación que solicitan, tanto estudios clínicos, ensayos clínicos, aprobaciones internacionales de cuarto nivel, y verificar que todo sea viable. ¿Para qué? Para que el paciente, a la hora de recibir el medicamento, no presente efectos secundarios que sean irreversibles, o en este caso también puede ser la muerte del paciente. Justamente en base a todo lo que les estoy comentando, tuvimos una reunión con la dirección del ARSA, el Ministerio de Salud Pública y CERCOP, y al no lograr un diálogo, al preguntar quiénes se van a hacer cargo de los pacientes que en su debido momento presenten esta situación de negligencia por un medicamento que no cumple las normas, nadie se hizo responsable. Por lo que nos obligó a llevar un proceso en el cual ganamos, un proceso legal. Ganamos el proceso legal, se bajó el registro sanitario de este medicamento, se solicitó en el proceso que se presente toda la documentación que corresponde para la aprobación, tanto a Fundación PIDE como a la Corte, para verificar que verdaderamente es un medicamento viable. Es una preocupación constante, ¿no?, de las personas que viven con enfermedades catastróficas. Sí, yo le quiero agradecer a la fundación que nos contactó, porque evidentemente ya tienes que sortear contra tu salud mental, contra el tema físico, pero además te tienes que preocupar qué tipo de medicamento te van a dar las autoridades, digo, del hospital. Así que hay un llamado puntual allí a que revisen lo que están pasando los pacientes precisamente de inmunodeficiencias, y que hacen este llamado, que no es la primera vez, Sofía, lamentablemente. Totalmente, así es. Hemos tenido acá otras entrevistas de otros casos, enfermedades catastróficas, que temen por los medicamentos que les dan, aún incumpliendo sentencias de Corte Constitucional. Vamos a volver al municipio de Quito para contarles que se está trabajando un proyecto para que los concejales tengan herramientas para fiscalizar y garantizar transparencia. Andrés Campaña Remache, concejal del Distrito Metropolitano de Quito, nos contó de qué se trata. Cuando hablamos de las funciones de los concejales, hablamos generalmente de dos grandes funciones: legislar y fiscalizar. Y resulta que cuando nosotros nos sentamos a la hora de fiscalizar, nos encontramos de que insólitamente no existe ni una sola ordenanza dentro, además, de un cuerpo, de un código municipal que bordea casi los 4.000 artículos, que hable de cómo va a realizarse el proceso de fiscalización. De tal forma que nosotros ya habíamos identificado esta problemática previo a asumir funciones el 14 de mayo pasado, y por eso habíamos venido ya desarrollando una propuesta que lo que busca es una visión integral de la fiscalización. En ese sentido, el proyecto originalmente contenía 3 elementos. El primero de ellos es la eliminación de la participación de los concejales y los directores de las empresas públicas, elemento que luego fue abordado por otro proyecto de ordenanza que estaba en tratamiento. Un segundo elemento
es que los principales personeros de las casi 60 instituciones que conforman el gobierno municipal rindan cuentas de forma periódica a la ciudadanía, es decir, al menos cada 6 meses. Y un tercer elemento sí que regule los mecanismos, que regule los procedimientos que debemos seguir para el ejercicio de una acción fiscalizadora responsable. Es decir, por ejemplo, regular la facultad de requerimientos de información que tenemos como concejales, las comparecencias, las visitas en campo, pero adicionalmente eso, a establecer que como concejales, luego de verificar en primera instancia que pudiera existir indicios de responsabilidad administrativa, civil e incluso penal, podamos elaborar un auténtico informe de fiscalización. Ese informe de fiscalización ponerlo a consideración de alguna de las mesas o de las comisiones que funcionan en el Consejo Metropolitano, que esa comisión a su vez verifique el informe del concejal, permita el ejercicio del derecho a la defensa de los funcionarios imputados, y con eso se elabora un segundo informe, y con ese segundo informe ponerlo a consideración del Consejo Metropolitano en su conjunto, que determinará si en efecto existen indicios de responsabilidad administrativa, civil e incluso penal. Y por lo tanto, una especie de juicio político. Es una especie, sí, es un proceso muy similar al juicio político que nos permita a nivel del gobierno municipal, pues, ejercer una función amplia de fiscalización y nos permita, sobre todo, eliminar cualquier posibilidad de arbitrariedad, cualquier proceso difuso. Por el contrario, tampoco se trata aquí de tener el famoso show político, sino verdaderos informes de fiscalización que coadyuven a la gestión del señor alcalde para dotar de transparencia a una institución que cuenta con más de 23,000 funcionarios y que cuenta con más de 60 instituciones articuladas. ¿Está bien? Bueno, sí hay la necesidad de tener más herramientas para fiscalizar dentro del municipio de Quito, y bueno, también recordar que en el caso del Metro de Quito hubo una sesión en la que no se aprobó un proceso o una comisión que fiscalice el metro. Sin embargo, ya luego todos los concejales pues sumaron sus intenciones para que existan acciones de fiscalización del Metro de Quito, una obra que tiene ya muchísimos años y, como ustedes ven, debido a muchas negligencias, pues no ha podido empezar a operar y a servir a la ciudadanía. De eso ya estaremos hablando luego, amigos y amigos, porque precisamente el alcalde Pavel Muñoz ha anunciado que se ha solicitado a la Contraloría General del Estado que intervenga y realice informes de todo lo que se ha hecho hasta el momento en el Metro de Quito, en la construcción, fiscalización, operación y gerenciamiento del metro. Muy bien. Sí, eso es importante. Básico, ¿no? Después de tantas señalamientos entre autoridades pasadas, creo que los quiteños y las quiteñas merecen saber la realidad y en el estado que está el Metro de Quito, ¿no? Porque todavía hay muchas expectativas de que funcione este año al menos. La necesidad urgente también de los ciudadanos y ciudadanas de poder movilizarse en menor tiempo. 9:44, vamos a saludar con Alba Jalón Garcés, directora nacional del Mecanismo de Protección de Personas Desaparecidas y Reparación a Víctimas de la Defensoría del Pueblo del Ecuador. Hoy es el Día Internacional en apoyo a las víctimas de la tortura. ¿Cómo está, Alba? Muy buenos días, gracias por acompañarnos en las Guarmis. Buenos días, Sofía, buenos días, Denise, gracias por la invitación. Alba, cuando hablamos de el Día de la Protección de Personas, de apoyo a las víctimas de la tortura, ¿en qué momento estamos? Porque la verdad que es muy difícil todavía hablar de temas tan sensibles para la humanidad, pero en este contexto, ¿cómo ubicas que estamos en este tema, no? Bien, Denise, precisamente esa es la palabra clave, sensibles. Es un tema muy sensible y que ojalá no perdamos la sensibilidad, ojalá siempre nos siga movilizando el trabajar en estos temas. Hoy Naciones Unidas determina que el 26 de junio es el Día de Apoyo a Víctimas de Tortura. En el COIP es un delito, está establecido como delito, y lo que hacemos como Defensoría del Pueblo, y en este momento precisamente desde dos ámbitos. Desde el Mecanismo de Prevención de Tortura, que es el ente encargado de hacer las recomendaciones al Estado respecto de protección de tortura
de tratos crueles, inhumanos y degradantes en los espacios de privación de libertad, cualquiera que fue. Y también desde el mecanismo de reparación a víctimas, ubicar precisamente este momento de reparación, ojalá integral, a todas las personas que han sido determinadas víctimas de Estado, conforme el informe de la Comisión de Verdad y Justicia publicado en el año 2010. Ese es el momento histórico que vivimos como país. Y hay algunas reflexiones que hacer frente al tema. Todos y todas sabemos que en el primer ámbito, en lo que implica centros de privación de libertad, se han dado situaciones muy dolorosas, situaciones inaceptables e inimaginables en los centros de privación de libertad. Como Defensoría del Pueblo tenemos los informes de recomendaciones y exhortos de lo que se debe de cumplir, sabiendo y reconociendo que es un tema estructural, que hay una serie de situaciones que realizar para que este escenario pueda cambiar. Y en el ámbito de la reparación a víctimas, pues una de las buenas noticias que tenemos es que el día jueves y viernes en la ciudad de Guayaquil se va a efectuar las rondas de negociación para 14 víctimas del caso Taura. 14 víctimas que tienen una acción de protección y conjuntamente con la Procuraduría General del Estado, el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos se establecen las rondas de negociación y esperemos que estas 14 personas puedan cerrar ya este proceso que fue muy doloroso para ellos. 14 víctimas, pero hay muchas más. De los estudios, de las comisiones de la verdad que se han hecho, podemos hablar de cuántas víctimas de tortura han podido registrarse en nuestro país. Nosotros en el informe de la comisión tenemos más de 400 personas. No todas vivieron tortura. Sí podemos decir que el 60% vivió tortura. Recordemos que el informe ubica privación ilegal de libertad, tortura, maltrato, etcétera. Sí, un desafío para el país. Y además cuando usted dice, Alba, que están pasando por un proceso de negociación, suena difícil escuchar esa palabra cuando estamos hablando de derechos humanos, cuando estamos hablando de que fueron sometidos a tratos crueles, a tratos inhumanos. Correcto, y precisamente cuando una persona ha sido víctima de Estado, la reparación debe de ser integral. Tienes una reparación material e inmaterial. Y quiero aclarar esta parte. La Defensoría del Pueblo es competente en gestionar la reparación inmaterial. Les doy un ejemplo. Felizmente, con el Ministerio de Salud hemos podido lograr una excelente coordinación. Si una persona que fue víctima de Estado, es víctima de Estado, y además sus víctimas indirectas, sus hijos, sus familiares, necesitan atención médica, la atención tiene que ser inmediata. Muchas de las víctimas han podido estudiar y obtener becas de tercer y cuarto nivel, sus hijos e hijas también. Ese es un poco el ejemplo de la reparación inmaterial. No es que la Defensoría del Pueblo asigna las becas, gestiona con las carteras de Estado competentes para que se puedan dar estos derechos, para que se garantice el cumplimiento de estos derechos. Pero el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos es el competente de gestionar los recursos para la reparación material, para las indemnizaciones económicas. Cuando tú logras todo esto, podemos hablar de una reparación integral. Si lo hacemos solamente desde una de las partes, no se valora. Además, cuando hablamos de negociación, es porque te implica sentarte con las personas que vivieron estas situaciones, sin revictimizar, explicar el caso y también poder revisar, de acuerdo a la normativa internacional, cuál sería el monto que se fija. Por eso se negocia. A veces se establece un monto, es un poco más, un poco menos, y el parámetro son casos homologados internacionalmente. Alba, yo la verdad me quedo sorprendida porque hablar de tortura, digo... una acción tan atroz que es penalizada hace tantos años y que ahora se refleje esto más aún en las cárceles del país, evidentemente muestra también el desabandono y el desinterés en la evolución de derechos de nuestro país. Cuando tú hablas de reparación, es una palabra que sonara que fuera fácil alcanzarla en el país, y la verdad que todas las víctimas de diferentes violencias en Ecuador no tienen el privilegio de alcanzar precisamente una reparación. Es difícil. Evidentemente tú nos cuentas que están en una negociación, pero digo, ¿cuáles van a ser las garantías de estas personas que realmente este proceso se lleve a cabo, ¿no? Fíjate que has manifestado privilegio, y precisamente uno de mis cuestionamientos permanentes es
que a veces hablar de derechos es como que se hablara de un privilegio. Y no es un privilegio, es un derecho, es tu acceso a la garantía, protección de tus derechos, por la vida, por la dignidad, por la integridad personal. Efectivamente, Denise, no es fácil lograr un proceso de reparación, y de ahí la importancia de que el Estado garantice recursos para los procesos de reparación y que se generen las acciones para poder tener una reparación integral. No somos quien para determinar si una persona es víctima o no, eso tampoco es competencia de la Defensoría del Pueblo, pero nosotros en este momento, que pudiera parecer que es muy poquito, que son 14 personas, pero son 14 personas que han venido luchando, insistiendo en que se garantice su reparación integral, y es en lo que hemos estado trabajando. Ojalá más personas, y desde el mecanismo que corresponde, por decisión, por sentencia o por comisión de verdad que se establezca desde el Ejecutivo, se puedan hacer las investigaciones de situaciones de tortura que se han dado, y se puedan establecer los mecanismos para determinar que una persona es o no víctima de Estado y posteriormente se dé su reparación. Hoy, Día Internacional de Apoyo a Víctimas, nuestro compromiso como Defensoría del Pueblo, el compromiso y la línea de trabajo del señor defensor es precisamente activar todos los mecanismos desde nuestras competencias para que se garantice una vida digna. Alba, y ahora ¿cómo avanza esto? Están en una negociación, hay 14 personas expectantes de que esto se vuelva una realidad, pero ¿cómo va a avanzar? El día jueves y viernes, el jueves vamos a trabajar con 7 personas, son sesiones donde se trabaja con cada víctima de manera individual, Procuraduría, Ministerio de Mujer y Defensoría del Pueblo. Se establece cuál fue el caso, se comparte el caso internacional, la homologación, y se decide el monto. Ellos aceptan o no, ¿sí? Hasta aquí esperamos que puedan darse este proceso, como siempre, de una manera transparente, con mucho sostenimiento también emocional, donde como funcionarios de Estado podamos pedir disculpas públicas, por hechos que sucedieron. Cuando uno asume un cargo, asume la herencia también de lo ocurrido. Y nuestro rol en este momento es tratar de que eso jamás vas a eliminar una situación. Lo que sí no puede pasar es que esta situación sea determinante en tu vida. Por eso también las víctimas acceden a procesos de atención psicológica, que es importantísimo, tratando de lograr salud mental, y tratamos de que desde una mirada integral ellos puedan acceder a todos los servicios que tiene el Estado. ¿La Defensoría recibe denuncias de tortura? Digo, no solo en las cárceles, sino en territorio. ¿Hay una situación que todavía debamos alertarnos con este tema tan sensible? Tan sensible, y que de ninguna manera para nosotros tampoco es fácil, porque cuando crees que todo te ha sorprendido, puedes sorprenderte lamentablemente con cosas muy terribles. Se reciben alertas desde los territorios, nosotros tenemos 24 delegaciones provinciales y recibimos denuncias también. Se activa inmediatamente el mecanismo de prevención de tortura. Nosotros tenemos varias estrategias defensoriales. La una, pues, es el inicio, cuando ya hay una denuncia, la vigilancia del debido proceso, o a su vez podemos iniciar gestiones oficiosas, acciones urgentes, o también las investigaciones defensoriales, que no son fáciles, ¿no? No es que tienes una alerta en este momento y ya mañana tienes el resultado. Tienes un procedimiento, tienes metodologías para trabajar todo esto. Lo que sí puedo garantizar es que el mecanismo de prevención de tortura tiene un equipo que es muy competente y que inmediatamente desde sus competencias se activa para dar respuestas inmediatas. Alba, también me preocupa, creo que no estoy con el micrófono activado, abuelito, muchas gracias. Lo que pasa hoy en esta sociedad que pide a gritos violencia, que está en una situación de violencia muy fuerte, muy dañina para todos y todas, y que pide que se combata con más violencia, que se pide que salgan los militares a las calles, que salga la policía, que no se cumplan las normas, las reglas del debido procedimiento al momento de hacer detenciones. Hemos visto algunas imágenes que no siempre se puede verificar su veracidad, que a veces atrapan a delincuentes que no tienen, digamos, mucha trascendencia en las grandes mafias que
se habla que hoy por hoy están presentes en nuestro país y se dedican a burlarse de ellos. Lo que pasa en el sistema penitenciario también, cuando la ciudadanía aplaude que se maten entre ellos, y hay una situación también muy dolorosa, porque hablamos de personas a las que se califican de alguna forma descartables, ¿no? Y esto también a propósito de los resultados del censo penitenciario. ¿Qué podemos decir sobre la situación actual del país y los mecanismos que pueden frenar este avance de pensamientos y que a veces traspasan a la política pública, que son extremistas, que invitan a vulnerar los derechos humanos? Bueno, esperemos que los cambios se vayan dando de manera progresiva, pero inmediata. La violencia genera violencia y definitivamente desde las acciones punitivas, desde este tipo de acciones represoras, no se va generando una cultura de violencia y una ciudad educadora en derechos humanos. Se genera una ciudad y una población, una ciudadanía reactiva, una ciudadanía que juzga, una ciudadanía que cuando a alguien matan, dice seguramente tenía antecedentes. Y quiero destacar que precisamente en los momentos de detención, en los momentos de traslado, es donde hay mayor vulnerabilidad a vivir tortura. Y sobre eso todos y todas tenemos que estar alerta. Lo que sucede en el ámbito de los centros de privación de libertad, si bien es cierto, no es un tema que manejamos nosotros directamente, pero dentro de la revisión y análisis que hemos hecho, definitivamente esa es la cuna de vulneración de derechos humanos. Es cuando ha habido fallas estatales. En los centros de privación de libertad nadie es inmune. Cualquiera de nosotros podemos llegar por cualquier situación. Y cuando nosotros estamos en alguno de los centros, inmediatamente lo que revisamos es dónde estuvo la ausencia del Estado. ¿Qué pasó? ¿Cómo la política pública estatal logra ser más integradora, más articuladora, no atomizada, donde cada quien trabaje? Y también creo que es importante el rol de los medios de comunicación, el rol de las autoridades. Es un tema que se ha desbordado, es un tema que tiene que ser atendido, porque el tema de seguridad va ligado a esto. Entonces tampoco podemos decir que de la noche a la mañana todo va a funcionar, pero hay que hacer realmente un diagnóstico claro. Nosotros como institución tenemos las recomendaciones de qué es lo que sucede en los centros de privación de libertad y cuáles son las recomendaciones que lograrían, si bien es cierto, no detener, pero disminuir el incremento de algunas vulneraciones. Para todo esto se necesita voluntad política, recursos, equipos técnicos, gente especializada, y también que se puede invertir en ir especializando a más compañeros y compañeras para la atención. Definitivamente es un desafío, un reto para el país. Quisiera aprovechar el espacio para invitar al foro que se va a realizar el día miércoles, es un foro vía Zoom, precisamente sobre este tema. ¿Cuáles son los retos y desafíos en Ecuador para prevenir y erradicar situaciones de tortura, que es un delito, ¿no? Muchísimas gracias, Alba Jalón Garcés. Ella es directora nacional del Mecanismo de Protección de Personas Desaparecidas y Reparación a Víctimas de la Defensoría del Pueblo en Ecuador. Hablamos con ella debido al Día Internacional en apoyo de las víctimas de la tortura. Muchísimas gracias, Alba. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, con Alba precisamente estamos cerrando nuestro programa del día de hoy, son las 9:59. Mañana tenemos más temas, nos trasladamos a la comunidad para revisar qué está ocurriendo en cada uno de los barrios. ¿A dónde vamos mañana? Mañana vamos a Pomasqui, hay una denuncia ahí de un sector de vecinos que tienen algunas incertidumbres, por el mal estado de una casa que genera algunos problemas allí. También estaremos en Santa Teresa de Pintac, es un lugar que ha venido denunciando ya hace varios días el desabastecimiento de agua y además otros problemas. Están bastante molestos, así que por favor, autoridades locales, tengan atención a lo que dicen nuestros queridos vecinos de Santa Teresa. Que les decimos a la primera con cariño, la segunda ya no tanto. La tercera pues ya puteada. 9:59, un abrazo para todos y todas.